Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buen domingo. Una vez más con ustedes, preguntándonos por qué. Y hoy el por qué sería, ¿por qué se produjo tanta conmoción cuando apareció el fallo de la Corte, un fallo dividido, pero con una mayoría que obliga, eh, con el tema del 2 por 1? ¿Qué pasó en la sociedad? ¿Qué pasó en la propia corte? ¿Qué pasa en este tema jurídico que es a veces tan difícil de entender desde afuera? Supongo que también cuando se pone mitad de la biblioteca de un lado y mitad de la biblioteca del otro es porque es difícil tomar acuerdos sobre cuestiones que por ahí te resultan más abstractas o no. Pero en todo caso invitamos a un conocido, viejo conocido de ustedes, viejo no, este, antiguo amigo y mío, que es Ricardo Gil Lavedra, que fue ministro de Justicia de la Nación, diputado nacional por radicalismo, miembro del tribunal que condenó a las juntas militares en 1985. Recibió diversos premios, publicó muchos libros y en la actualidad coordina el programa Justicia 2020 que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Hola Ricardo, acá estamos con el tema. Contanos, ¿qué te pasó a vos cuando salió? Si es que te tomó desprevenido, por ahí ya sabías, no sé. Hola Graciela, ¿cómo te va? Bien. Por cierto, sí, la reacción que tuve fue de sorpresa. Eh, y sobre todo cuando uno recibe primero una información, no sabe muy claramente, bueno, por qué se tomó, ni tampoco cuáles son sus razones, ni su alcance. Recuerdo que ni bien salió el fallo, bueno, por supuesto empezaron a llamar radios, etcétera. Y yo no quise hacer ninguna declaración ese día porque quería leer el fallo, cosa que hice a la noche, ¿no? Y al día siguiente, cuando ya tuve una idea, una apreciación de lo que ocurría, bueno, de a poco me di cuenta que el alcance era terrible, es decir, de que las consecuencias iban a ser muy, muy importantes. Y a mí también me sorprendió mucho cómo el tema fue creciendo paulatinamente día a día. Eh, el fallo se dictó un martes, el miércoles y el jueves se comentó, empezaban las declaraciones, pero a partir de ahí tomó una espiral que llevó a algo que yo creo que es inaudito. Debe ser la primera vez en la historia argentina democrática, sin duda, de que el Congreso puede sancionar una ley en menos de 24 horas por unanimidad. Digo por unanimidad porque hay un solo voto disidente del salteño Olmedo. Olmedo, pero lo doy por unanimidad. Y sí, en la práctica es así. En menos de 24 horas. Y después esa concentración que hubo también ese miércoles 10 de mayo, bueno, absolutamente espontánea. Y diferente de otras, ¿no? Y diferente, sin duda diferente de otras, porque incluso los propios convocantes, que han sido las madres y los abuelas, en sus comunicados y en sus manifestaciones, bueno, fueron muy, muy cuidadas para tratando de respetar cuál era ese núcleo de consenso tan fuerte que se había suscitado. Incluso si uno mira la discusión parlamentaria, en el cual, por supuesto, hubo muchas chicanas, encontronazos, responsabilidades recíprocas, Además porque hay que poner en un marco de un año electoral. pero a medida que el debate se fue suscitando, poco a poco se fue calmando y si uno ve todas las últimas intervenciones, bueno, es un punto de encuentro muy fuerte, muy sólido, muy llamativo, diría. Sí, yo tengo, a mí también me tomó de sorpresa al punto que más o menos hice lo mismo que vos. Lo único que atiné a decir, lo primero como una cuestión de respeto a la división de poderes, es un fallo de la Corte, se cumple para ser cumplido. Ahora, después vamos a ver, podemos discutirlo, puede no gustarnos, y entonces vamos a ir a ver eso, y me tomé el trabajo también. Primero de ir a buscar quién era Muiña,
Porque uno no tiene en la cabeza, por mucho, a mí me dicen, vos que estuviste en la CONADEP, claro, voy a tener los miles y miles de nombres presentes en una y otra circunstancia. Bueno, fui a buscar lo que fue de todo el operativo sobre el hospital Posadas, etcétera. Y empecé a rascar un poco y ahí me enteré, por ejemplo, que ni siquiera sé si trascendió demasiado, que hacía 4 años que esa causa estaba en la corte para ser resuelta. Y estaba ahí. Y había sido aceptada por la corte, pero no terminaban de dar el fallo. Bueno, nada, rasqué y leí los fundamentos de cada uno de los 5 fallos y todos me parecieron atendibles, serios. No sentí que hubiera una tergiversación. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? ¿Y por qué este malestar general? Después vamos a intentar entender, si a vos te parece, el por qué fue tan unánime que yo creo que rebalsó los núcleos duros que se mostraron, por ejemplo, el 24 de marzo. Rebalsó eso y por eso esa concentración última fue diferente. Pero a vos te quería preguntar sobre el fallo en sí misma, porque sé que vos lo estudiaste y tenés pergaminos para hacerlo. Sí, a ver, en primer lugar, siempre en toda nuestra historia el juzgamiento de estos crímenes ha dado lugar a muchas vicisitudes y a muchas controversias jurídicas. Uh-huh. Desde el origen, cuando los militares dictaron su autoamnistía antes de abandonar el poder, muchos, no solamente un candidato presidencial, en ese caso Luder, pero muchos profesores de Derecho Penal y Constitucional en aquel momento sostenían que aunque esa ley se derogara, cosa que podía hacer obviamente el nuevo Congreso, había que aplicar el artículo 2 del Código Penal, porque ya había sucedido, en consecuencia no se los podía privar de la ley más benigna. De la ley más benigna. El Congreso anuló la ley directamente y también los tribunales, bueno, en el propio juicio de los comandantes, el argumento del artículo 2 también nos sostuvieron, diciendo que iba a aplicar la autoamnistía. Nosotros ya habíamos en ese caso también anulado la ley, invocando en ese caso la naturaleza de los delitos y el artículo 29 de la Constitución. No había derecho internacional ahí, ninguno. Nadie de quien copiar. Después, cuando... ¿Me permitís que haga una sola observación aquí? Sí. Y que es de índole histórico-político. Del 30 al 76, 6 golpes de Estado. 5 golpes de Estado que había amnistía inmediatamente refrendada por la Corte Suprema anteriores. El golpe del 76, cuando después de Malvinas, es el primero donde un candidato cuestiona la cuestión de la amnistía y otro dice hay que darla. Yo creo que eso también está marcando, me parece, en nuestra historia reciente una bisagra. Y ahora, por favor, sí. Una vez instalado el gobierno democrático, cuando sobrevienen los alzamientos militares y se dictan las leyes de obediencia debida y de punto final y de obediencia debida, y posteriormente cuando Menem decreta los indultos, bueno, esto clausuró toda persecución penal, ya sea por amnistía, porque estas leyes establecieron la suerte de amnistía, por el indulto o por la cosa juzgada. Y eran leyes dictadas por el Parlamento, a diferencia de la autoamnistía, en el cual uno puede decir que por su origen era ilegítima. Ilegítima, claro. Estos son por el Parlamento. Cuando se clausuró esta persecución, pasaron muchos años hasta que la Argentina retoma el camino de la justicia. Y de vuelta anula estas leyes. Por supuesto, ahora menos que antes, pero también en parte de la doctrina dijo, bueno, no se puede anular esto, porque ya son leyes dictadas por el Congreso, etcétera, y discutía juzgada. Y discutía también cuál era el alcance, porque esto se lo hace receptando
el derecho internacional de derechos humanos, que había crecido notablemente en la década del 90, Ajá. inexistente en los 80, y yo creo que la experiencia argentina coadyuvó a que esto se produjera, pero todo en la década del 90 se fue produciendo, bueno, cada vez más bueno, no solamente la interpretación de las convenciones, decisiones también de los órganos internacionales, cómo se propaga también en Europa, receptando muchos países estos principios en su legislación y pretendiendo juzgar a otros. En fin, todo eso hizo eclosión cuando comenzó el siglo XXI, y por un lado el Congreso anuló las leyes y la Corte Suprema receptó todos estos principios de derecho internacional, apoyándose también en la reforma constitucional del 94, que había elevado a jerarquía constitucional a estos convenios, y dijo, no, estas leyes no valen, y no valen porque estos delitos deben ser juzgados siempre, y en consecuencia son imprescriptibles, inadmisibles, indultables, volteó todo. Todo. Pero lo que yo quiero hacer destacar, que también en este caso, bueno, obviamente fue una cuestión controvertida acerca de si hizo bien o no la Corte en receptar tan abiertamente todos estos principios del derecho internacional. Lo cierto es que lo hizo y los juicios se reabrieron. Porque se respetó una decisión de la Corte. Sin lugar a dudas. No, y esto también tuvo acompañamiento también de toda la sociedad. Sí. No se discutió en ese momento. Es más, yo me acuerdo de Alfonsín dirigiéndose a la bancada radical que tenía que aceptar que se anulara la obediencia de los efectos de la obediencia de vida, y él les dijo, voten, son otros tiempos políticos, no hay amenaza de los militares. Correcto. Bueno, ¿y qué ocurrió ahora? La Corte Suprema extiende a un condenado por un delito de lesa humanidad, a este hombre que intervino en el hospital Posadas, Muiña, un apéndice, que esto también me sorprendió. Una de las víctimas de Muiña es Gladys Cuervo, sí, que declaró en el juicio de los comandantes, y fue uno de los testimonios más conmovedores. Yo recuerdo perfectamente el día en que lo hizo. Nosotros fue casi al final del proceso, y a esa altura pensamos que no nos ya habían oído todo. Pero fue una mujer torturada salvajemente, ¿eh? Le rompieron las costillas, la quemaban con cigarrillo, la tenían maniatada adentro de un placar. Además vio cómo torturaban, o cómo habían torturado a un médico, el doctor Roisman, que está desaparecida. Que está desaparecida, claro. Bueno, lo cierto es que la Corte le aplica a este Muiño un beneficio en el cómputo de la prisión preventiva. ¿Qué significa esto? Cuando alguien lo condena y ya ha estado preso antes durante el juicio, bueno, lo condenan a tantos años, bueno, ¿cómo le computan el tiempo que ya estuvo preso antes de la sentencia? Claro, sin sentencia. Claro, el artículo 24 del Código Penal dice que cuando uno es condenado y ha estado un tiempo antes en prisión preventiva, se debe descontar de la condena a cumplir el tiempo que ya había estado en prisión preventiva. Pero ahí 2 por 1. Bueno, este es el principio general. Sí, el principio general. Hubo una ley que rigió en la Argentina entre el año 94 y el 2001, que dice que cuando los procesos excedieran de 2 años, se le compensaba a quien sufría la prisión preventiva dándole un beneficio extra, porque el Estado había demorado en juzgar. Entonces le dicen, no, mire, usted cada día de prisión preventiva se lo vamos a computar como 2 de la condena futura. Correcto. Perdóname, pero no quiero interrumpirte y después te voy a pedir que lo sigas, pero en ese momento había una falencia, hasta donde yo entiendo, de la justicia en la velocidad de enjuiciar delitos comunes, porque ya no se trataba de gente que estuviera detenida por crímenes de lesa humanidad, porque era efectiva la anulación de las leyes, es decir, había habido una amnistía, es decir, se estaba refiriendo a gente que había cometido delitos comunes y que estaba llena las cárceles, y bueno, y no se procedía rápido. Y se interrumpe, ¿por qué, Ricardo, en el 2001?
por la muerte de Axel Bloomberg, ¿te acordás? Sí, bueno, el Congreso, a ver, obviamente el legislador quiso de esa manera crear un incentivo para que el Estado juzgara rápido, lo cual está bien. Uh-huh. De todas maneras, la ley no funcionó porque los juicios no se aceleraron, ni siguen acelerándose. No, por falta de estructura, por falta de convicción o de lo que fuere. Claro, y hubo un reclamo social de que no se podía beneficiar, que este beneficio no correspondía. Y por eso en el 2001 se derogó. ¿Qué hace la Corte? La Corte dice, bueno, ahora, la mayoría de la Corte, dice, el delito se cometió en el año 76, la condena creo que es del año 2010 o 2011, no me acuerdo, y el Código Penal dice, si la ley vigente en el tiempo de cometerse el delito fuera distinta de la que existe en el momento de la condena o en tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Entonces la Corte dice, entre el momento del hecho y la condena, hubo un periodo en que rigió este beneficio. Que es con esta ley del 2x1, con esta ley se llama así. En consecuencia, le aplico la ley del 2x1 porque es una ley más beneficiosa. Este es el argumento... No importa qué tipo de crimen haya cometido. No importa, porque incluso se apoya de que en una oportunidad la Corte declaró inconstitucional una excepción que tenía esa ley para los delitos que eran narcotráfico. Y por otro lado también la mayoría dice, mire, si el legislador no distingue, nosotros no tenemos que distinguir. En consecuencia, el artículo 2 del Código Penal dice esto, la ley no distingue, la aplico. Una aplicación, por supuesto, fundada, pero yo creo que es una aplicación literal y ortodoxa de la norma. ¿Cuáles los comentarios que merece esto? En primer lugar, en mi opinión, la ley es inaplicable por algo que vos acabás de decir. Cuando se dictó la ley en el año 1994, no había ninguna persecución penal respecto de delitos de lesa humanidad. Nadie previó hacer esa excepción. Era imposible hacerlo. Bueno, porque estaban amnistiados, indultados o con cosas juzgadas. Es decir, no había persecución penal posible. Esta ley le era inaplicable a los delitos de lesa humanidad. En consecuencia, no carece de todo sentido y razón el decir, le aplico un beneficio de una ley que era inaplicable para estos delitos. En consecuencia, nunca pudo ser elegida como ley intermedia más favorable, porque cuando la Corte Suprema anuló las amnistías y los indultos, lo que hizo es, le quitó el obstáculo para que la persecución comenzara de nuevo, se reiniciara. Pero no podemos decir que esa persecución era vigente cuando se sancionó la ley. Un argumento. Porque no existía, aunque esto parezca absurdo, no existía penalización para el delito porque el delito ya estaba liquidado. Correcto. Segunda cuestión. El tema relativo también a si se puede aplicar una ley más benigna a los que se denominan los delitos permanentes o continuos, tanto la Corte, los delitos permanentes o continuos son aquellos que comienzan en un momento dado, pero permanecen en el tiempo. Sobre todo la desaparición, básicamente. Correcto, o los secuestros. Porque el que está muerto, ahí aparece el cadáver, se acabó. Correcto. La mayoría dice que no hay, mejor dicho, que la Corte Interamericana y que aún la propia Corte nunca se expidió sobre la no aplicación de la ley más benigna a los casos de los delitos continuos. Y yo creo que no está bien eso, que no es cierto. Y explico por qué. ¿Por qué? Y explico por qué. Esto se planteó en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la aplicación de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Sobre todo en dos casos. Que existió ya avanzada nuestra democracia, apareció esa convención. Bueno, no existía antes. Y quiero decir una cosa, la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas para nosotros tiene jerarquía constitucional. Porque se introdujo. Y hay una norma que es el artículo 3 de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas que dice que debe entenderse permanente o continua
cuando la persona no ha sido recuperada o es sabida. Claro. Con lo cual, los desaparecidos son todos delitos permanentes. Y Muiña fue condenado por un caso de desaparecido, que es ese de Roigman. O sea que no cabe ninguna duda que acá se trata de un delito permanente. Sí, no por las torturas a Gladys, que de última sobrevivió por suerte, sí, aun cuando muy lesionada, sino por la desaparición de Roigman. Yo reitero, porque a veces quien nos está escuchando no tiene la mente ejercitada en recordar todas estas cosas, Ricardo. No, perdóname, y son temas por complejos. vos, porque son muy complejos, sí. Pero vuelvo con el razonamiento. La Corte Interamericana, en dos casos, en un caso Tiotujín contra Guatemala y el otro es en el caso de Hellman contra Uruguay, la Corte en ambos casos dijo que correspondía aplicar el delito previsto en la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, aunque las leyes anteriores fueran más favorables. Es muy claro en el caso de Tiotujín contra Guatemala, porque ahí se discutía y se aplicaba la figura de plagio y secuestro o la más grave desaparición forzada. Con la ley más benigna diríamos la anterior. Claro. En cambio la Corte dijo no, porque cuando el delito se sigue cometiendo, esto significa la voluntad de no retroceder en de el no delito. retroceder y de estar dentro encuadrado en la nueva ley. Se aplica siempre la nueva ley. Y ahora voy a la Corte Argentina. En la Corte Argentina se planteó el caso con el delito del secuestro de chicos, en el cual en el año 1994, creo que fue también, hubo una ley, la 24.410, que le aumentó la pena al delito del artículo 146 del Código Penal. ¿Y qué ley se aplica? ¿El 146 redacción anterior con una pena menor o el 146 con la redacción actual? Y ahí se plantearon varios casos en la Corte. Pero además hay una cuestión ahí, y después vamos a la tanda y enseguida retomamos. Te dejo planteada una pregunta. En el caso del secuestro de esos niños que las abuelas buscaban, cuando se definieron los alcances de la sistematización, que se definieron con la Ley de Obediencia Debida, se dejó fuera de lo que era el plan el caso de niños y violaciones. Por eso las abuelas pudieron seguir con sus juicios, aun cuando hubiera habido amnistía e indultos, porque quedaron fuera de esa posibilidad. Fue el único motivo por el cual las abuelas siguieron con los juicios. Sí, pero de todas maneras siguen siendo delitos de lesa humanidad. Sí, no, por supuesto. Sí, pero no del plan que habían diseñado. Por lo menos así lo decidieron, arbitrariamente o no, qué sé yo. Enseguida seguimos con vos, Ricardo. Gracias. Preguntas y respuestas sobre la Argentina que viene en ¿Por qué? ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide en la 1110.